¿Jura usted por Dios y los santos evangelios cumplir fielmente el cargo de congresista de la República? Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premien. Si no, él y la nación se lo demanden. Más o menos así son la mayoría de juramentos políticos en el Perú, y más aún en el Congreso. Sin embargo, esta forma tradicional proviene de un evento de gran importancia para la historia del derecho constitucional y de la futura independencia de las naciones americanas. Ese evento fue la Constitución de 1812, promulgada en las Cortes de Cádiz, en España. El poder legislativo es uno de los 3 poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. A portas de nuestro bicentenario, esta es la historia de nuestro Congreso de la República. Aunque la Constitución se promulgó en 1812, tanto en Europa como en el Virreinato del Perú se manifestaban las repercusiones de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la de la Revolución Francesa en 1789. Francisco de Miranda ya venía impulsando las ideas de libertad y unidad de Hispanoamérica, haciendo eco en personalidades como Simón Bolívar. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, anónimamente, había escrito su carta a los españoles americanos en 1791, que se publicó póstumamente a inicios del siglo XIX, causando un terremoto de ideas libertarias en el continente. Pero, ¿qué sucedió en España para que en 1808 se formaran juntas de gobierno y se obligase a unas Cortes Generales que luego darían una constitución? Algo que nunca se había dado en la España de reyes absolutistas. Hacia la década de 1810, Europa vivía convulsionada porque Napoleón era prácticamente dueño del continente. Quería abolir el Estado absolutista e inundar el continente con las ideas de la Revolución Francesa. Claro que todos sus métodos eran polémicos, pues pretendía imponer la libertad, la igualdad a través de la guerra. Entonces las guerras napoleónicas sacudieron el ambiente político y social en Europa. España también fue víctima de las guerras napoleónicas y esto ocasionó una crisis de la monarquía española. El pueblo se sublevó y obligó al rey vigente, a Carlos IV, a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. ¿Y cuál fue la reacción de Napoleón, ya que también estaba en España? Napoleón no reconoció esta abdicación y secuestró a la familia real española. Napoleón obligó al hijo a devolverle la corona al padre y obligó a Carlos IV a entregarle la corona de España para él a su vez entregársela a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, al que nombraron rey de España con el título de José I. Entonces el pueblo español no reconoció al hermano de Napoleón como rey legítimo. Al no existir un monarca legítimo, el poder regresa al pueblo, que se autogobierna hasta que regrese el rey legítimo. ¿Cómo hace el pueblo para autogobernarse? En todos los lugares de España, en las comunidades, se forman juntas de gobierno. Y las juntas de gobierno deciden establecer un gobierno central que se convoca en la ciudad de Cádiz. Y esa Junta General de Cádiz está dominada por políticos e ideólogos herederos de la Ilustración y herederos de las ideas de la Revolución Francesa. Tienen como proyecto no solamente gobernar España mientras se vayan las tropas napoleónicas, sino redactar una constitución. Entonces aquí en América también empiezan a aparecer juntas de gobierno. Los territorios americanos también tienen que elegir a sus representantes en las Cortes de Cádiz, diputados.
se produce algo inédito, algo que ni siquiera en Europa había ocurrido, que son elecciones. ¿Elecciones? ¿Cómo se realizaron esas elecciones? Los notables de los cabildos elegían a los representantes. Después de un largo viaje, llegaban a Cádiz, ¿no? Las Cortes de Cádiz establecieron un gobierno, digamos, provisional en la península hasta que los franceses fueran expulsados. En ese interín redactaron la Constitución de 1812, o la Pepa, como se le llamó. El oratorio San Felipe Neri de alguna manera fue desacralizado, poniéndose tela sobre su altar mayor y retablos. Y dada su forma ovalada, se organizó una posición semicircular para los diputados, una mesa presidencial en la zona del altar y un lugar para invitados y periodistas en las graderías superiores. Esa forma y hasta lugar se repitió en el primer Congreso Constituyente del Perú, en la antigua capilla de la Universidad San Marcos, que precisamente se encontraba donde hoy está nuestro Congreso de la República. Y miren la disposición del hemiciclo, repite más o menos las formas de lo que aconteció en Cádiz. Lo que sucedió en Cádiz fue un interesantísimo debate en donde se juntaron tres posiciones o corrientes. La de los liberales, de los cuales desciende el tema de la soberanía de la nación, la de los moderados y la de los absolutistas, que defendían el poder absoluto del rey y la tradición. Lograr consensos fue un trabajo arduo, pero en donde se respetaron ideas y se logró escuchar a todos por igual con sus demandas, y en conocer el estado del imperio en todos sus rincones. Las Cortes de Cádiz tenían como propósito eliminar o abolir el absolutismo, establecer un régimen constitucional en España respetando la monarquía. Es decir, que cuando regrese el monarca, cuando regrese Fernando VII, al que le decían el deseado, acepte jurar una constitución. Ahora, los americanos estuvieron invitados a participar, pero nunca se cuestionó la idea de imperio. Es decir, las Cortes de Cádiz, con todo lo liberal que eran, nunca se planteó, nunca se discutió la posibilidad de la independencia de los territorios americanos. Las Cortes de Cádiz, para todo efecto, fue una asamblea constituyente que derivó precisamente en una constitución. Más o menos, todo el proceso de alumbramiento de la Constitución duró desde el establecimiento oficial de las Cortes en septiembre de 1810 hasta la promulgación de la Constitución en marzo de 1812. Un tiempo corto, pero apremiante. La importancia del establecimiento de las Cortes radicaba en el reconocimiento de una representación de los territorios españoles de ultramar, tanto de América como de Filipinas, a través de diputados. Pero, a pesar de los intentos, no fue una representación equilibrada. Sin embargo, todos tuvieron voz y voto como iguales. Y en eso, el contingente peruano tuvo una destacada participación, como veremos. La avenida Morales Juárez es una de las más importantes de Lima y acompaña el trayecto del río Rímac hasta el Callao. Sin embargo, muy pocos saben que su nombre proviene de don Vicente Morales y Juárez, representante peruano en Cádiz. Pero ¿quién fue y cuál fue su participación en dichas cortes? Ahora lo sabremos. Hasta el día de hoy, hay investigaciones acerca de cuántos americanos y quiénes fueron los representantes que asistieron a Cádiz. Y la cuestión es complicada,
porque varios de los elegidos no pudieron costear su viaje y fueron reemplazados por suplentes que ya se encontraban, por una u otra razón, en España. La premura del tiempo y la grave situación de la invasión francesa en España así lo ameritaban. Hay otros que pudieron viajar, pero casi al final de los debates, o cuya llegada fue posterior, o que inclusive no pudieron intervenir en los mismos debates habiendo estado presentes. El otro escollo importante fue el hecho de la paridad en las representaciones. Se había pensado en que los americanos tuviesen más representantes, pero España terminó teniendo más, a pesar de su menor cantidad poblacional, y es que se eliminó la representatividad de los mestizos o mulatos, otorgándoles ciudadanía, pero no de derechos políticos. Bueno, la elección se dio a través de los cabildos, De los cabildos en las ciudades más importantes hubo diputados titulares, otros suplentes, pero hay que tener en cuenta que no todos fueron hasta España, no todos estuvieron ahí presentes, algunos enviaron sus propuestas desde América, ¿no? Pocos fueron los que realmente pudieron llegar hasta Cádiz. Quizás el más célebre integrante del entonces Virreinato del Perú haya sido Vicente Morales Duárez, jurista, catedrático de San Marcos, organizador del flamante Colegio de Abogados de Lima y miembro de la Sociedad de Amantes del País. Ya se encontraba en España en otra misión cuando se establecieron las Cortes y tuvo que tomar la suplencia junto con otros 4 peruanos, también suplentes, ante la premura del tiempo y la conveniencia de su estadía en la península. Morales Duárez fue un representante del progresismo ilustrado, pero también de una moderación y credenciales intachables para mediar entre las voces. Tan es así que fue elegido presidente de las Cortes el 24 de marzo de 1812, luego de su promulgación, pues aún seguiría habiendo legislaturas ordinarias y extraordinarias. Nos encontramos en el taller del maestro Franco Ochoa, que ha hecho esta hermosa escultura de Don Vicente. Les cuento que Don Vicente no llegó a ocupar formalmente su lugar de presidente, pues se hallaba indispuesto, y la muerte lo sorprende en su cama, víctima de una apoplejía, es decir, un derrame, el 2 de abril de 1812, y está enterrado en unas criptas adyacentes al oratorio. Los otros miembros fueron Ramón Olaguer Feliú, de notable preparación y manejo intelectual. Fue uno de los que planteó la abolición del tributo indígena. Blas Ostoloza era un religioso peruano, confesor del rey Fernando VII, pero de postura absolutista que se mantuvo firme frente a la abolición de la Inquisición. Antonio Zuazo, de quien se sabe muy poco. Y Dionisio Inca Yupanqui, un caso interesante de representación indígena noble en las Cortes. ¿Cuál fue su participación e importancia, amén de la representación peruana? Bueno, la presencia de Dionisio Tupac Yupanqui es muy importante porque tenía un linaje cusqueño, tenía un linaje que venía de la nobleza inca y además presentó un memorial importante para la reivindicación de la población indígena. Y el otro representante peruano importante fue justamente Vicente Morales Duárez, criollo, abogado limeño, que tuvo el mérito de alcanzar la presidencia de las Cortes de Cádiz. Conceptos como la abolición del tributo y el trabajo forzado de los indígenas, la igualdad entre blancos e indios, no solo provino de Inca Yupanqui, sino también de otros americanos. El texto fue promulgado el 19 de marzo de 1812 y fue todo un suceso en España, Europa y, por supuesto, América, que ya se encontraba en plena revolución, incluyendo algunas escaramuzas peruanas, pero nada definitivo.
¿Por qué este texto de 10 títulos y 384 artículos fue tan importante para el proceso de nuestra independencia, pero sobre todo para el establecimiento de una nueva república con un primer congreso y una nueva constitución? Lo veremos en un instante. ¿Saben cuál fue el primer artículo de esta Constitución de 1812? Se los leo. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Como ven, desde un inicio, esta Constitución estaba reconociendo el derecho de representación y de unidad de la América española. Un detalle no menor cuando en América ya estaban surgiendo movimientos de reivindicación de los criollos y, cómo no, de independencia frente a la metrópoli. Seguiré leyendo. Hemos hablado de la Constitución de Cádiz de 1812. Pero, ¿qué fue lo verdaderamente revolucionario de esa Constitución? Porque revolucionaria fue. Tanto así que cuando Fernando VII regresó a España tras la derrota del ejército napoleónico y la expulsión de José Bonaparte, lo primero que hizo el rey, incluso antes de entrar a Madrid, fue suprimir la Constitución que mermaba su poder absolutista. Esto sucedía en 1814, por lo que la Constitución solo tendría un efecto muy relativo, un par de años, puesto que los franceses aún estaban ocupando España. Al reconocer la Constitución una sola España y sus ciudadanos en todos los continentes, esto significaría, en la práctica, una pérdida de rentas para el rey y la península. Y allí estaba también el quid del asunto, una pérdida del absolutismo económico. El rey se dedicó a encarcelar a todos los liberales que la habían apoyado, sin caer en cuenta que el pueblo había estado contento con esa Carta Magna. La Constitución fue tan querida que hasta apodo tuvo, la Pepa, porque fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Desde ahí se popularizó la frase ¡Viva la Pepa!, como un grito liberal frente a cualquier autoritarismo monárquico y político. La Constitución de Cádiz de 1812 fue abolida por Fernando VII por una sencilla razón. Los franceses se retiraron, no había ningún enemigo interno y la Constitución representaba un límite al poder del soberano. Entre otras cosas, fomentaba las libertades, ¿no es cierto? La libertad de prensa se dio muchísimo y Fernando VII puede ser un hombre autoritario, ¿no? Entonces simplemente la dejó de lado y se acabó. Fue una conveniencia, digamos, de tipo política que a él no le interesaba. Lo curioso del caso es que posteriormente la Constitución de Cádiz se reimplanta en España en el año 20, pero tuvo una duración breve, pero en la historia es importante, ¿no? Cuando Fernando VII regresó al poder, se negó a jurar la Constitución de 1812. No es que la abolió, simplemente se negó a jurarla, es decir, ponerla en vigencia, porque finalmente la guerra contra los franceses fue una guerra civil. Aunque la Constitución de 1812 negara los derechos a los negros por no ser autóctonos a sus regiones, tampoco reconocía ningún derecho a las mujeres. Pero la separación de poderes, el sufragio universal indirecto, la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición como obstáculo de las libertades individuales,
fueron algunos derechos que se establecieron en aquella época y que fueron la base de muchas constituciones americanas. Cuando la Constitución fue promulgada, una algarabía general recorrió el Reino de España. ¿Pero qué sucedió en la América española y precisamente en el Perú? El virreinato del Perú en 1812 ya se hallaba convulsionado desde tiempo atrás. Mientras las intendencias, capitanías y otros virreinatos vivían su propio proceso, en el Perú se estaban sofocando rebeliones en la sierra, por ejemplo en Huánuco y en el llamado Alto Perú. Y en medio de todo esto vino el influjo de la nueva Constitución española. José Fernando de Abascal y Sousa llegó al Perú en 1808, como 38º virrey del Perú. Fue muy enérgico, un gran virrey para España. Por supuesto, para nosotros fue un hombre autoritario, indudablemente, ¿no? Pero hay que entenderlo en su época, ¿no? Era un virrey ilustrado, creía en la salubridad y el higienismo. Introdujo científicamente la vacuna contra la viruela en el Perú. Construyó el primer cementerio civil de Latinoamérica. Instauró el Colegio de Medicina y se preocupó militarmente de defender el Río de la Plata de las invasiones británicas. Pero a raíz de lo que estaba ocurriendo en España, tuvo que aplacar varias revueltas que ya empezaban a sucederse en la región. Empezando por las juntas de gobierno, que al principio lo hacían adhiriendo su fidelidad al rey depuesto Fernando VII. Pero después el influjo libertario de la Constitución de 1812 y su posterior revocación inclinaron la balanza a la libre determinación. Así, en 1812, Abascal se encontraba apagando incendios, sobre todo en Huánuco y en el Alto Perú. Ya había sofocado el intento de Cela en Tacna, un año antes influenciado por los rebeldes de La Plata. Y en medio de esto no le quedó más remedio que jurar la Constitución de 1812 en las 4 plazas tradicionales de Lima. Inquisición, La Merced, Plaza de Armas y Santa Ana, el 4 de octubre. ¿Cómo respondió el Perú a la Constitución de 1812? La respuesta a la Constitución de 1812 en el Perú fue desigual. Mientras las élites provincianas o las élites del interior, por ejemplo del sur andino, fueron muy receptivas al contenido no solamente de la Constitución de Cádiz, sino al movimiento constitucionalista en la península, en Lima no. ¿Ya? Lima siempre fue muy reacia al liberalismo, ¿ya? Porque eso afectaba sus privilegios económicos al monopolio y sus privilegios sociales. Bueno, en esa época, digamos, cómo consideró la élite limeña la Constitución y en general los peruanos, fue bien recibida. El virrey era Abascal, no era un hombre, digamos, de mayores concesiones, era un hombre autoritario, talentoso, pero muy autoritario, y permitió pues cierto desenvolvimiento, sobre todo en el mundo de las libertades. Y esto se expresó básicamente en la libertad de prensa, como se llamaba en esa época. En el fondo es el derecho a la información, ¿no es cierto? Entonces hubo muchos periódicos que se leyeron en el año 13, fines del 12, 13 y 14, y no solamente eso,
sino la Constitución de Cádiz fue jurada en Lima e impresa en Lima en el año 12 y 13. Hay una plaza de la Constitución en Huancayo, como había plaza de la Constitución en todos los pueblos y en todas las ciudades. El único recuerdo que hay es en Huancayo, ¿no? En la plaza de la Constitución hay una placa que es homenaje a la Constitución de Cádiz. Esa placa tiene fecha 1813. Hubo un verdadero impacto porque era el principio de muchas cosas. Yo entiendo que se leía la Constitución, se juraba, y el mismo San Martín, por ejemplo, proclamó la independencia no solamente en la Plaza de Armas, sino en 4 o 5 plazas de Lima, que era simplemente un sitio donde sentar, de madera, por así decirlo, un sitio de madera donde leía y la gente aplaudía, ¿no? Era una ceremonia después de 20 minutos, 25 minutos, ¿no? El virrey Abascal fue un férreo defensor del rey y del gobierno absolutista. Y se pasó su reinado silenciando revueltas y en pugna con miembros del cabildo y del alto clero. No fue muy querido, y se sabe que veía que la independencia era una real amenaza. Y decidió partir antes que perder el virreinato y el favor del rey bajo sus manos. Un detalle curioso lo cuenta Ricardo Palma, que hay que tomar con pinzas, pero que cuenta la animadversión hacia el virrey. Un clérigo decidió mandarle 3 paquetitos, y dentro de ellos estaba el acertijo. Uno era un paquete de sal, otro de habas y otro de cal. Juntos se podía descifrar lo siguiente: sal, habas, cal. Y Abascal salió a España. Abascal fue reemplazado por Pezuela en 1816 y recompensado con un marquesado. Pero algo sucedió entre 1811 y 1814 que encendió la mecha de las ideas: el decreto de la libertad de imprenta. A raíz de esto, miles de ideas ilustradas circularon en periódicos de la época, algunos moderados y otros liberales y revolucionarios. Eso quedó en la mente de aquellos que querían el cambio. ¿El virrey Abascal tomó alguna medida contra la libertad de imprenta? Lo que no pudo combatir el virrey Abascal durante esta coyuntura constitucionalista es impedir la libertad de prensa o la libertad de imprenta. Empezaron a circular textos, empezaron a circular periódicos, y por supuesto también tertulias o conspiraciones. Eso es lo que el virrey trató de combatir, sí, pero no pudo evitar. Entonces, eso me parece muy importante porque la circulación de ideas, a pesar de la represión de Abascal, fue muy importante para preparar el clima que luego sería muy importante para la llegada de San Martín en 1820. Para tener una imprenta había que tener permiso. Entonces, durante todo el virreinato, la única imprenta que había en todo el virreinato estaba en Lima. Para imprimir algo, había que tener un permiso de la autoridad. Entonces, al hablar de libertad de imprenta, significaba que cualquiera podía imprimir. Esto con el tiempo ha sido superado y se habla de libertad de expresión o derecho de expresión. ¿Por qué? Porque ahora no solamente es la imprenta, son las ondas, me explico, los volantes, la radio, etcétera, la televisión. Entonces hoy día la expresión, la libertad de expresión es mucho más grande. Y esto se ha extendido, por así decirlo, a las redes, ¿no? Empezó solamente como imprenta, por eso es que se llama libertad de imprenta. Y se ha llamado libertad de imprenta hasta el año 50, o sea, hasta hace 50 o 60 años más o menos. Ya no, se habla de libertad de expresión.
La Constitución de Cádiz quedó en Impresos en la República, que fueron inspiración de ideas de cómo fundar y organizar una nación. Durante el proceso de la independencia tuvo una gran relevancia, porque en medio de las luchas independentistas, la Constitución de Cádiz vuelve a ser instaurada. Poco antes de la conferencia que se dio aquí, en Punchauca, entre San Martín y el virrey La Serna, el anterior virrey Pezuela, antes de ser depuesto, vuelve a jurar la Constitución de Cádiz en 1820. Y nuevamente estuvo sobre el tapete político y militar de la época. Pero la cosa ya estaba decidida hacia la independencia general. Y aún así, siguió siendo influencia para una nueva nación. En 1820 hubo justamente en Cádiz un golpe de Estado de un general español apellidado Riego. Obligó a Fernando VII a jurar la Constitución del 12. Y hay un trienio, o sea, 3 años, de 1820 a 1823, en que España regresa al liberalismo o al constitucionalismo. Durante este trienio liberal se restablecen las Cortes, pero ya no en Cádiz, sino en Madrid. Y los americanos también tienen representantes, pero ya no son electos desde acá porque estamos en guerra, estamos en plena guerra de independencia. Entonces escogen americanos que estén allí en España, particularmente en Madrid, para que sean representantes. No es posible entender las primeras constituciones americanas ya durante la época de independencia sin la influencia de la Constitución de Cádiz. Cuando nosotros revisamos la primera Constitución del Perú, la de 1823, a pesar de que proclama la República, recoge elementos de la Constitución de 1812. En Lima no hubo junta, porque Lima era el centro del poder realista. Hay el llamado fenómeno juntero, ¿no? Que son juntas gubernativas que se instalan en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, pero acá no hubo junta. Inclusive las juntas españolas fueron las que convocaron a elecciones para las Cortes de Cádiz. Y la élite limeña era mayoritariamente fiel al imperio, ¿no? Se quería beneficiar del monopolio y era muy poco proclive a las ideas liberales, no solamente respecto a la economía, sino también a la sociedad. Era una élite que tenía miedo a darle muchos derechos o libertades a la plebe o a los grupos populares y que eso afecte su posición de dominio en el edificio social. Las Cortes en el lenguaje español es Congreso, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Por ejemplo, cuando usted va a España ve Congreso de los Diputados, o sea, es la Cámara de Diputados. Es un poco de terminología, es como en Inglaterra, se dice la Casa de los Lores, ¿no? House of Lords, es una cámara, pero cada país tiene su costumbre para denominar determinadas cosas, ¿no? Para cuando vuelve la Constitución de 1812, vuelven también sus ideas que servirían de base para la nuestra en 1822. Aunque algunas cosas ya habían cambiado en 1812, como la mita. La mita era un tributo que venía desde tiempos prehispánicos y que en el virreinato tuvo un especial valor como sistema por el cual los mitayos trabajaban en las minas, pagando así un tributo exagerado. Eran tales los abusos que un artículo de la Constitución decretó su abolición. La defensa de aquella abolición la hizo el guayaquileño José Joaquín de Olmedo con estas palabras: Señor, aquí no hay medio. O abolir la mita de los indios o quitarles ahora mismo la ciudadanía que gozan justamente. La justicia, la humanidad, la política aconsejan y mandan imperiosamente la abolición de la mita y de toda servidumbre personal de los indios y la derogación de todas las leyes mitales. Y así se hizo.
Uno de los hechos más reveladores ocurrió en 1813. Al saberse de la supresión de la Inquisición como incompatible con la separación de poderes y la anulación de los derechos del hombre, el pueblo limeño entró en su recinto y arrasó con todos los documentos y enseres. Tal era el odio que se le tenía no solo a una institución que negaba derechos como el de la libertad de expresión, sino al poder detentado por la Iglesia, en ese caso como organismo proveniente del poder español. Pero ¿qué hay de la influencia de la Constitución de 1812 en nuestra naciente república y su Congreso Constituyente? La influencia de la Constitución del 12 en la primera Constitución del Perú tiene que ver con las libertades, la idea de la libertad de imprenta y la idea de la ciudadanía, que ya a la población no se le divide en función de las castas o de los privilegios. Ahora todos son peruanos, los indios son peruanos, dejan de llamarse indios a partir de la Constitución de 1823, al menos en el papel. El último acto que hubo de juramento de la Constitución fue en Leguía, en enero de 1920, en la cual hay una ceremonia, en un tablarillo, en la cual Leguía da noticia, también el presentador, se jura la Constitución, es una ceremonia de media hora, ¿no? Era un acto simbólico sobre todo, pues ya eso desapareció. La Constitución de Cádiz dejó, entre otras cosas, algo vital para el Perú: la soberanía de la nación. La idea de que el poder y el destino de una nación la detentan los ciudadanos, quienes libremente y sin presiones eligen a sus representantes para que gobiernen y legislen. Y allí está el germen de la futura República del Perú y del poder que emana de su Congreso.